podríamos concluir el tema de continuidad de negocio sin hablar de los planes de continuidad del negocio como tal y el plan de recuperación de desastres, es decir, el BCP, Business Continuity Plan, y el DRP, Disaster Recovery Plan, ¿verdad? Entonces lo primero es aclarar cuál es la diferencia entre estos dos. Hay muchas diferencias sutiles, si las quieren ver así, pero creo que la que más los diferencia es qué problema es el que realmente intentan solventar. En este caso el BCP lo que intenta solventar es problemas con continuidad del negocio. Es decir, un ejemplo muy clásico, ¿no? Tenemos el pago a planilla. Bueno, y se nos cayó el servidor donde nosotros hacemos el pago automático o el depósito de la planilla o de los cheques de nuestros empleados. Bueno, se cayó el sistema. Igual, el negocio, otra vez, palabra clave, tiene que continuar. Es decir, yo lo que voy a hacer es girar cheques, lo que voy a hacer es pagar en efectivo, etcétera, etcétera. Entonces el BCP en lo que se enfoca es en el negocio. Es decir, no me importa la tecnología en este momento, se me cayó el sistema de facturación. Hay que facturar entonces a mano. Se me cayó la planta telefónica, bueno, a recibir correos o a recibir WhatsApps. Se me cayó, etcétera, etcétera. O sea, no intento restablecer la tecnología, sino que el negocio continúe. Por el contrario, el DRP sí se basa en la tecnología. El DRP lo que busca es restablecer la tecnología que se cayó. Es decir, bueno, se cayó el sistema otra vez de facturación. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que contratar un enlace redundante, tenemos que solventar este problema, tenemos que poner esta política en el firewall, tenemos que movernos al sitio alterno, tenemos que regresar del sitio alterno al sitio principal. Es decir, todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, en palabras muy, muy sencillas, BCP es negocio, DRP es tecnología, ¿verdad? Luego, tenemos los eventos que pueden disrumpir la funcionalidad, eventos muy básicos, ¿no? Tenemos los errores, las omisiones, que pues típicamente son considerados los más comunes. Tenemos los desastres naturales, por ejemplo, terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sí que los tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la pandemia del coronavirus, que es un desastre, lo podríamos categorizar como desastre natural, pero bueno, sí tenemos que tener planes de respuesta ante eso también, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se está implementando hoy en día es el home office, el teletrabajo, las videoconferencias, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un plan de continuidad. Luego tenemos los problemas eléctricos, ¿verdad? Es decir, se cae la electricidad, ya no tenemos electricidad. En videos anteriores vimos los tipos de falla de electricidad. En este caso podríamos tener UPS, una planta eléctrica, para poder continuar, ¿verdad? Luego tenemos las temperaturas por temas de humedad, ¿verdad? Muchas veces no consideramos esto cuando se coloca un data center, de repente hay humedad en el ambiente, ¿verdad? Podría causar problemas eléctricos y también podría causar pues cualquier clase de interferencia en los data centers, ¿verdad? Luego tenemos los problemas lamentablemente de terrorismo o sabotaje o cualquier tipo relacionado a las guerras, ¿verdad? Que sí pasan, recordemos el lamentable 9/11 en Nueva York, fue un impacto a nivel mundial, ¿verdad? Que se dio, y entonces sí, también tenemos que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que a raíz del 9/11 es que salieron muchas regulaciones y leyes, tanto estadounidenses como internacionales, para poder evitar este tipo de problemas y pues intentar anticiparse a esto, ¿verdad? Luego están los atacantes que están motivados por temas financieros, ¿verdad? Hay redes o crimen organizado en cuanto a ciberseguridad se le conoce, ¿verdad? Ya hay redes conocidas internacionalmente que se dedican a eso, a atacar a personas o a empresas por dinero, ¿verdad? Una especie de mercenarios, si así lo quieren ver. Y luego tenemos problemas con el personal, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, otra vez, en este caso, la pandemia que estamos viviendo hoy en día del coronavirus o del COVID-19 hace que muchas personas estén posiblemente con enfermedad, o que muchas personas realmente no puedan llegar al trabajo, o que tengan familiares enfermos y por eso deban quedarse en cuarentena, etcétera, etcétera. También la pérdida de personal tiene que ser algo que tengamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, que el vicepresidente y el presidente de la compañía no viajen, si van en un viaje de negocios o siempre viajan juntos, pues que no viajen en el mismo avión o que no vayan en el mismo carro, porque pues si lamentablemente le pasa algo a alguien, pues ahí está el otro que puede asumir el rol, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso. Esto se ve un poco frío, un poco calculador, pero bueno, sí, hay que tomarlo en cuenta de igual forma, ¿verdad? Luego, aquí hay un proceso para activar el DRP o el BCP que es muy básico, muy a alto nivel. Otra vez, puede cambiar, puede modificarse, pueden agregarle pasos. Estos solo son buenas prácticas.
Y el primer paso es básicamente activación del equipo, es decir, nosotros tenemos un equipo asignado para poner en marcha el BCP y el DRP. La siguiente fase pues es seguir el BCP y el DRP como tal, que es en este caso responder, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación, esto es clave, debemos de saber cómo comunicar un desastre y tan siquiera si es un desastre como tal, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con el público, con los stakeholders, ya sea clientes, proveedores, partners, etcétera, etcétera, es clave durante un desastre, ¿verdad? A través de la historia podemos leer muchos ejemplos de muchos desastres y tal vez la magnitud o el impacto del desastre fue alto, pero la forma en la que se manejó hacia el público pues pudo mitigar un poco ese impacto hacia la imagen del negocio. Entonces esto también es clave. Luego tenemos el famoso RCA, que aquí lo que se busca es encontrar la causa raíz de lo que sucedió y la reconstrucción, ¿verdad? Como les había dicho en videos anteriores, no podemos decir que un desastre o un incidente se acabó en su totalidad hasta que no estemos operando de forma normal en nuestro sitio principal, ¿verdad? Estar operando de forma normal en un sitio alterno no se considera el haber ya pasado un desastre. Y luego, si lo queremos ver como una especie de proyecto, tenemos que seguir algunos pasos organizados para desarrollar el BCP, ¿verdad? Aparte es ponerlo en práctica y aparte es desarrollar, ¿verdad? Los pasos que acabamos de ver es para ponerlo en práctica y ahora, ¿pero cómo lo desarrollamos desde cero? Supongamos que no tenemos absolutamente ningún documento relacionado a BCP o DRP. Bueno, primero es la iniciación de un proyecto, pero esto es como común con cualquier proyecto, ¿verdad? Se lo presentamos a junta, obtenemos aprobación de junta, obtenemos recursos, obtenemos etcétera, etcétera. Recuérdense que como cualquier otro proyecto, si no tiene la aprobación de junta directiva o de upper management, es muy difícil que se vaya realmente a lanzar o que vaya a sobrevivir mucho tiempo. Posiblemente podamos escribir un par de documentos, pero se quedan ahí en la gaveta para nunca ser utilizados, ¿verdad? Entonces, teniendo el Project Initiation o la iniciación del proyecto, pasamos a intentar ver cuáles son nuestros activos más críticos. Para esto hay un análisis que se llama Business Impact Analysis o análisis de impacto del negocio, que lo que busca es ver literal eso, qué tanto se va a ver impactado el negocio si perdemos X, Y, Z activo. Es decir, por ejemplo, si nosotros somos un e-commerce o vendemos cosas en línea o vendemos nuestros productos en línea, pues obviamente el servidor web podría ser un activo que cause mucho impacto al negocio. El servidor de base de datos que soporta ese servidor web, el enlace de datos que soporta ese servidor web, el firewall que está enfrente de ese servidor web, etcétera, etcétera. Todo lo que sea relacionado a ese modelo de negocio pues va a ser de alto impacto. Y aquí es donde pues, empezamos nosotros a ver el Business Impact Analysis. Ahora bien, no solo es pérdida de la información o qué tanto impacto va a tener, sino cuánto tiempo nos podríamos permitir estar abajo, ¿verdad? Recuérdense que los riesgos los podemos mitigar, pero siempre existe un riesgo residual el cual queda después de cualquier mitigación, ¿no? Entonces, en el dado caso que realmente se dé un problema, ¿cuánto tiempo nos permitiríamos estar abajo? Aquí vienen dos conceptos clave, no solo para el día a día de seguridad informática, sino para el examen, que es el RTO y el RPO. RTO significa Recovery Time Objective o tiempo de recuperación objetivo, ¿verdad? Y como su nombre lo dice es eso, ¿cuánto tiempo podría yo estar abajo? La forma de calcularlo puede ser cualitativa y cuantitativa como habíamos visto anteriormente. Una forma, por ejemplo, cualitativa o intentando pasar de forma cualitativa a cuantitativa puede ser, bueno, supongamos el ejemplo del e-commerce, ¿no? Yo vendo 50 productos por minuto y en promedio la transacción o cada venta es de $5, por ejemplo. Entonces hago la multiplicación y bueno, me da un resultado. Entonces yo decía, bueno, yo cada hora o cada 2 horas yo vendo, no sé, $200,000. Yo en mi negocio podría permitirme perder $50,000. Bueno, si pierdo $200,000 cada 2 horas, pues posiblemente si podría permitirme perder $50,000, entonces 30 minutos podría ser mi RTO. Un ejemplo, ¿no? Pero recuérdense que, volviendo al ejemplo del e-commerce, no es lo mismo la venta posiblemente en febrero o marzo que la venta cerca de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, las fiestas de fin de año, Navidad, etcétera, etcétera. Podría ser que tenga un pico en mis ventas. Entonces ahí los 30 minutos o los $50,000 posiblemente no se van a llegar en los 30 minutos, sino se lleguen en 5 minutos. Entonces RPO significa Recovery Point Objective.
y está más relacionado a la cantidad de información que yo me podría permitir perder. Por ejemplo, yo podría permitir perder 2 transacciones, 3 transacciones, 5 transacciones. Yo podría permitirme perder un día de información de esas transacciones en la base de datos. Yo me podría permitir perder un mes, no sé. Es la cantidad de información que yo me podría permitir perder. Entonces la combinación de estos de RTO y RPO pues me da un poco más de respaldo en cuanto al tiempo que podría permitirme yo estar abajo, o como se le conoce el MTD, Maximum Tolerable Downtime, o máximo tiempo tolerable de estar abajo, ¿verdad? Luego tenemos controles preventivos o estrategias de preventivos, es decir, bueno, ya nos pasó el desastre, ¿qué hacemos ahora? Para esto tenemos los sitios alternos o los sitios de recuperación, donde tenemos varias categorías. Pero digamos que las 3 más básicas están los sitios calientes, los sitios tibios o los sitios fríos. O al final, cold site, warm site y hot site. ¿Qué significa esto? Es la cantidad, cada sitio alterno es conforme vayamos agregando o quitando dispositivos para que se parezca al ambiente de producción, puede tener una denominación específica. Por ejemplo, un cold site o un sitio frío podría ser, bueno, sí, tengo energía eléctrica y tengo conexión a internet, pero eso es todo lo que tengo, ¿verdad? Es un sitio frío. Ahí yo tendría que llevarme los servidores, yo tendría que llevarme los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos un sitio tibio o digamos warm site, que aquí lo que dice es, bueno, entonces aquí ya tengo un par de servidores, de repente los más críticos, tengo un par de mi planta telefónica, tengo un servidor de correo, un par de laptops, etcétera, etcétera, parqueo para los usuarios, bueno, algo así. Y el hot site pues es básicamente un sitio espejo, ahí donde tenemos todos los servidores, básicamente un ambiente de producción ahí en espejo con nuestro ambiente de producción real, ¿verdad? O nuestro ambiente de producción primario. Ahora bien, ¿por qué vamos a decidir un sitio frío sobre un sitio caliente? Si estamos diciendo que con un sitio caliente tenemos fault tolerance casi al 100%. Esto no es nada barato de mantener, es muy costoso. Entonces algunas empresas dicen, bueno, yo estoy mitigando el riesgo. Entonces lo que voy a hacer es reducir mi riesgo, sí, a un nivel no tan bajo, pero es lo que me puedo permitir pagar con un sitio frío. Algunas empresas incluso dicen, bueno, yo ni siquiera me puedo permitir pagar un sitio frío. Y lo que se hizo es que se hacen reciprocal agreements o acuerdos de reciprocidad con otras empresas. Es decir, el banco A y el banco B no se pueden permitir pagar ni siquiera un sitio frío o ni siquiera un cold site. Lo que hacen es que se juntan y dicen, bueno, si a ti te pasa algo, tú te vienes a operar a mis instalaciones, y si a mí me pasa algo, yo me voy a operar a tus instalaciones. Sí, a mí no me parece, creo que es una locura lo que muchas empresas hacen, pero es algo que pasa, es algo que se da y es una solución que podríamos considerar en algún momento, ¿verdad? Y obviamente no podemos hablar de sitios redundantes y tocar la famosa nube, ¿sí? La nube provee muy buena redundancia o muy buen fault tolerance a nuestro ambiente de producción, pero recuérdense, otra vez, la nube es simplemente la computadora de alguien más. Podríamos tener SLAs para términos de confidencialidad y privacidad, pero bueno, al final es la computadora de alguien más. Entonces hay que tomarlo en cuenta nada más, ¿verdad?